Vamos a detenernos un momento en el último de los Piñora Imperi, los Ancilia, ¿vale? Según la leyenda, el rey, Numa Pompilio, que era el sucesor de Rómulo, pide ayuda a los dioses para la protección de Roma. Bueno, ¿vale? Y en ese momento se dice que cayó del cielo un escudo que llevaba ligada una promesa del mismísimo Júpiter, ¿no? De que el bienestar de la ciudad estaba unido a la protección del llamado Ancile. Aquel escudo de bronce pertenecía al dios Marte Gradivo y Numa, ¿no? Y se tomó muy en serio el mandato de los dioses. Así que se ordenó a un herrero llamado Mamurio Veturio, ¿sí? Mamurio Veturio, que realizara 11 copias idénticas para que nadie, ni siquiera el mismísimo rey, pudiera saber cuál era el original. Y de ese modo, sería más difícil que alguien intentara robarlo, para conjurar la perdición de Roma. Los dos Ancilia, que se convirtieron en un nuevo elemento fundamental para el Estado, quedaban guardados todo el año, excepto en ocasiones muy especiales, ¿no? Concretamente en el mes de marzo, que era el dedicado a Marte, cuando el colegio sacerdotal de los Salios los procesionaba así, ¿no? Danzando, bailando con ellos en la mano, para honrar al dios de la guerra. Pero entonces, ¿qué tienen que ver los Ancilia con Eneas, los orígenes de Roma y su utilización propagandística por parte de Virgilio y Augusto? Bueno, pues absolutamente todo. Todo. En el octavo libro de la Neida, Virgilio muestra cómo Venus le entregó a Eneas desde los cielos sus nuevas armas forjadas por su marido, Vulcano, que era el dios de la fragua y el fuego, ¿no? Y de entre todas ellas, Eneas, por obra de Virgilio, no se detuvo ni en la espada, ni en la lanza, el casco o la greba, sino en el escudo que portaba grabado los hechos futuros que iban a suceder en Roma, ¿no? En él aparecían los reyes de Alba Longa, que eran los descendientes de Ascanio, la loba Luperca amamantando a Rómulo y Remo, o los reyes de Roma, ante el altar de Júpiter. También estaban grabados los Lupercos, los Salios e incluso los propios Ancilia de Numa. Pero el centro del escudo estaba reservado indiscutiblemente para Augusto, ¿no? También a un lado la batalla naval de Actium, que fue el 2 de septiembre del año 31 a.C., en la que él, todavía el joven Octaviano, consiguió inclinar la balanza de forma decisiva hacia la victoria contra Marco Antonio y Cleopatra, y en el otro el triple triunfo que celebró a su vuelta en Roma el 13, 14 y 15 de agosto del año 29 a.C. Bueno, pues Eneas, como nos narra Virgilio, se maravillaba ante tales escenas, ¿no? Desconociendo los sucesos, pero gozaba de las figuras y cargando a su espalda la gloria y el destino de sus nietos, ¿vale? Pues he aquí el punto fundamental, que Eneas, el héroe piadoso, carga con el peso de toda su estirpe, sabiendo que él es el padre que dará lugar a toda una civilización. Tal responsabilidad le hace, una vez más, olvidarse de sí mismo y pensar solo en el bien de sus descendientes. Y del mismo modo, Numa contó con su propio escudo, el Ancile, del que dependía el destino de Roma, ¿vale? Numa también se vio obligado a cargar con el pesado escudo de la patria y de nuevo, renovar el voto sagrado de protegerla. Y aquí es donde Virgilio relaciona finalmente ambos conceptos con Augusto, ¿vale? En el año 27 a.C., el Senado, junto con el nuevo título de Princeps, le había otorgado el llamado Clipeus Virtutis, que era un escudo de oro que se colocó sobre las puertas de la Curia Julia. Este escudo, que tradicionalmente se concedía a quien salvaba la vida de un ciudadano romano, le fue concedido obsive servatos, ¿no? Por la salvación de todos los ciudadanos completos, al restituir la república en una maniobra de propaganda, medias verdades y referencias como Roma no había conocido hasta entonces. Pues a ese crucial momento de la historia,
le vamos a dedicar la verdad que un capítulo más adelante, pero bueno, vamos a centrarnos por un momento en la inscripción que portaba el escudo. A pesar de que el original de oro no se ha conservado, sí lo ha hecho una copia en mármol que está en la ciudad de Arles, en Francia, de las muchas que seguramente la verdad que se crearon en diversos lugares pues para conmemorar al emperador. Y el escudo dice así: el Senado y el pueblo de Roma le dedicó este escudo al emperador César Augusto, hijo del divino César, por su valor, virtus, clemencia, clementia, y justicia, justitia, y sentido del deber, pietas, para con los dioses y la patria. Pues aquí es la solución de la intrincada relación de escudos. Augusto, cuyo nombre fue introducido también en el arcaico Carmen Saliare, el himno que recitaban los salios mientras danzaban con los Ancilia, había sido equiparado a dos de los grandes padres de la patria. Por un lado, Eneas y su escudo grabado con la gesta futura, y por otro, Numa y su Ancile. Es posible hablar incluso de una reencarnación, aunque no del alma, sino de los valores de los grandes reyes del pasado que están vivos en aquel que es su adalid y garante fundamental, porque dentro de una compleja agenda de propaganda política del nuevo del nuevo régimen, que supera ampliamente pues, por su contenido y calidad a la de los nuestros políticos actuales, hay que decir, Virgilio y otros autores afines al emperador, como Ovidio, nos convencen de que Augusto es el nuevo defensor del Estado que carga a su espalda el peso y la responsabilidad de mantener el bienestar de la patria gracias a sus virtudes, pues especialmente, como no podía ser de otro modo, de su piedad, ¿no? De su deber, el sentido de ese deber que debía hacia los romanos y hacia pues, sus dioses, ¿no? Esta imagen, que es minuciosamente esculpida a la medida de Augusto, nos habla de un hombre predestinado por los dioses que se aleja pues, de aquel joven debilucho, enfermizo, pero a la vez despiadado y manipulador, que aplastó a sus enemigos a sangre fría, ¿no? Transformándolo pues, en el venerable padre de la patria que se relaciona con los dioses y que solo busca la paz para los hombres. Pero no hay que olvidar que el escudo de Eneas fue entregado de manos de Venus y que el Ancile era el escudo del dios Marte, aportando nuevos lazos al princeps en su relación con los antepasados divinos de los que se enorgullecía el gens Iulia. Esta relación fue de hecho un añadido bastante tardío a la familia, puesto que no se tiene constancia documental de ella antes del siglo I a.C. A pesar de que conocemos antepasados de los Julios hasta los siglos III a.C., siendo Julio César obviamente quien la favoreció y la popularizó ampliamente a mediados del siglo I a.C., la familia de los Julios, según ganó preeminencia en la sociedad de su tiempo, lo hizo también en su pasado, enraizando sus orígenes con los de Ascanio. Este hijo de Eneas y Creusa, en la versión de Virgilio o de Lavinia, en otra, recibió también el nombre de Iulo, del que provendría el de toda la familia. Y así César le dedicó el templo de su nuevo foro a Venus, abuela de Iulo, madre de Eneas y diosa fundadora del pedigrí divino de su estirpe, ¿no? Añadiéndole el epíteto de Genetris, la generadora de vida. Y además hizo que al templo solo se pudieran acceder a través pues, de unas escaleras laterales, encontrándose en la parte frontal solamente el alto podio sobre el que descansaba la estructura. O sea que esta era como una forma más de conseguir respeto, ¿no? Y poder para sí mismo y su familia, obligando a que nadie pudiera mirar directamente a la diosa y a su templo al llegar hasta él. Y en el centro de la plaza, enfrentada al templo, César hizo colocar una estatua ecuestre así de sí mismo, porque ustedes saben que le encantaba la estatua de sí mismo, así en bronce dorado, que completaba el programa iconográfico dispuesto pues, en su propia plaza pública junto al foro que los romanos habían tenido desde hacía siglos. Pero la legitimización del poder mediante el uso de los antepasados no acabó ahí. Si César fue un inteligente estratega a la hora de controlar la opinión pública, su heredero Augusto lo superó. Lo superó
consiguiendo pasar a la historia como uno de los hombres más poderosos de la antigüedad gracias a su brillante empleo de la manipulación política, también manipulación social y manipulación religiosa. Fue él a quien encontraremos mencionado indistintamente como Octavio, Octaviano o Augusto, dependiendo del momento de su vida que vayamos a tratar, ¿no? Quien supo aprovechar la adopción como heredero por parte de su tío abuelo César para unir su linaje con el de los Julios y sacar el máximo partido al mítico origen divino de estos, ¿no? Entroncados con Venus y Marte, y bueno, pues llegar así a lo más alto del escalafón social. Y todo ello lo hizo utilizando solo su nombre. Ya vamos, es que ya de Octavio también hemos hablado en capítulos que ya anteriores, también como él también usó una propaganda política, ¿no? Cuyo nombre también le otorgó también su padre adoptivo, Cayo Julio César, el mismo que el suyo, para pasar a ser uno de tantos aristócratas romanos, a ser uno de los hombres más poderosos de Roma cuando no superaba unos 20 años de edad. Es que fueron unos bestias inteligentes, es que es así, ¿vale? Pero un nombre, ¿vale? Siguiendo hablando pues del tema, no era suficiente para otorgarle el poder absoluto, y aunque consiguió dinero, también apoyos para su escalada, su inexperiencia política es verdad que le hizo cometer errores en momentos en los que un paso en falso podría acabar con su cadáver en el fondo del río Tíber. Poco a poco él siguió desarrollando el mito, ¿no? Añadiendo elementos que le proporcionaban fama y también poder. El 19 de agosto del año 43 a.C. consiguió ser nombrado cónsul con tan solo 19 años. Algo por supuesto que inaudito hasta entonces, y al año siguiente añadió un nuevo dios a su árbol genealógico al ser divinizado el propio César, ¿no? Transformado en Divus Iulius, el divino Julio, lo que lo convertía en Divis Filius, ¿no? El hijo divino, refiriéndose al César. Ya tras la guerra civil encubierta que le enfrentó a Marco Antonio y Cleopatra, Octaviano, que era el joven César, escenificó la restauración de la República, a lo que el Senado pues respondió otorgándole el título de Augustus. Y a partir de aquel momento el nuevo Princeps, que fue el primer ciudadano entre iguales, se transformó en un hombre venerable y respetado. Aquella situación era la que llevaba años desarrollando. De hecho, era mejor de lo que su divino padre o el mismo, la verdad, que podrían haber soñado jamás, las cosas como son, porque atrás quedaban sus años ya de extorsionador, ejecutor y despiadado revolucionario, y todo gracias a la propaganda, a la desinformación que había, a cómo se... Sí, o sea, desinformación como se podía también decir en la actualidad, a la... Ay, Dios mío, ahora se me fue el nombre. A la fake news, ¿vale? Contra sus enemigos. Desde entonces, Augusto procuró seguir, bueno, pues siempre el mismo camino de éxito, rodeándose de personas cultas, inteligentes, influyentes que pudieran asesorarle en aquellos campos que él no dominaba. Claros ejemplos son el de Marco Bisamnio Agripa, pero es que como todos se llamaban prácticamente igual. Dios mío, a veces me confundo. Bueno, claro ejemplo era este, ¿no? El Marco Bisamnio Agripa, como su mano derecha en asuntos militares y sin quien jamás había triunfado en la guerra, O también Cayo Cilnio Mecenas, que formó a su alrededor un círculo de poetas y literatos pues muy eruditos que colaboraron ampliamente en la creación de los mitos del nuevo poder. Ojo, de uno, bueno, pues de aquello ya he hablado bastante desde el principio, que es quien nos ha llevado hasta los orígenes de la propia Roma, que es Virgilio. Pues hacia el año 29 a.C. Augusto animó al poeta a escribir un poema épico que ensalzara los orígenes de la raza romana. Pues Virgilio, por su parte, sabiendo que agradaría al príncipe, supo combinar perfectamente los finos versos de su poema con los elogios al nuevo protector del Estado. Sin embargo, no debemos pensar que aquella obra fue escrita simplemente por obligación y como propaganda, porque la estrategia del mecenas era mucho más inteligente. O sea, la Eneida sería una gran obra
en sí misma, escrita por un autor de enorme talento que estaría agradecido por el patrocinio de su trabajo y se ocuparía de alabar las bondades del régimen, respetando y ensalzando la genealogía desarrollada por Augusto. Y en efecto, sí, verdad, Virgilio era un hombre también muy meticuloso, perfeccionista, que no dejaba nada al azar. Se decía que no escribía más de 2 versos al día para que la calidad fuera suprema. Propercio, también un poeta del mismo círculo intelectual, tuvo la suerte de leer algunos fragmentos de la obra durante su composición y no pudo más que sentenciar que cuando estuviera acabada, aquella obra superaría sin duda la Ilíada de Homero. Trabajando de aquella manera, pues imagínense que Virgilio se pasó 10 años escribiendo hasta terminar los 12 libros que componen la obra, y ya en el año 19 a.C., estando a punto de culminarla, a falta solo de pulir algunos aspectos de la métrica, y solventar algunos errores menores, es cuando ya cayó enfermo y catapum chimpum, y se murió. Pues el propio Virgilio, viendo que su muerte se acercaba, intentó desesperadamente que su gran obra fuera destruida, pues para que nadie pudiera leer los pequeños fallos que su perfeccionismo no había pulido lo suficiente, y tanto es así que pidió los rollos originales para quemarlos él mismo. Pero por suerte para su fama y para la historia, ya este bestseller de la época se salvó por intercesión de Augusto. Al fin y al cabo, se trataba de la obra cumbre que ensalzaría su gobierno a la altura misma de los dioses y los héroes, como para quemarlo ahora, ¿no? Pues la obra fue rápidamente compilada, perfilada, y pronto se convertiría en una de las composiciones maestras de la literatura latina y de las más difundidas del mundo antiguo, siendo incluso empleada por los pedagogos como manual para la enseñanza del latín a los niños. ¡Ojo, Quintiliano, que fue también uno de los mayores maestros de la retórica, siempre recomendaba que los niños aprendieran a leer y escribir con Homero y Virgilio. Por eso no es de extrañar que se hayan encontrado numerosos ejemplos de versos de la Eneida a lo largo y ancho del imperio, garabateados en los muros de Pompeya, escritos en el reverso de papiros en Masada o en las tablillas militares del campamento de Vindolanda. Al fin y al cabo, aquel arma virumque cano con el que Virgilio comenzó su poema épico debía estar grabado a fuego en los recuerdos de muchos romanos desde la niñez. Y así hacia mediados del siglo I, ese verso fue escrito de forma descuidada y seguramente como simple pasatiempo sobre un ladrillo antes de coserlo, pues por un operario que practicaba su escritura con los versos que mejor conocía. Pues esta extraordinaria pieza, que fue hallada en el siglo XIX en la ciudad itálica Santín Ponce, Sevilla, puede contemplarse hoy en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, para no liarnos mucho más, es que en definitiva fueron la mentira, el engaño, forjado en formas de épicas leyendas, los que fijaron en la memoria colectiva de los romanos el recuerdo de los orígenes más remotos de su propio pasado. El mito patriótico potenciado por Augusto, pues para justificar su propio régimen quedó grabado a fuego en la historia durante los siglos siguientes. O sea, las mentiras estas revestidas de brillo y convicción que tienen largas piernas tanto en nuestros días como hace 2000 años atrás. Acabamos de conocer, que les voy a contar, una de las tramas políticas mejor desarrolladas de la historia, pero en el mundo romano, miremos donde miremos, podemos encontrar muchísimas más, pero muchas más. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Un poquito más de historia romana siempre viene bien. La verdad que es bastante entretenida. No sé ustedes si opinarán lo mismo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Un saludo. Hasta el próximo día. Buen fin de semana. Hasta luego.